Muy buenas tardes, médicos. 24 de diciembre de 2018 estamos preparando un video tutorial para poder adelantar el curso sobre métodos cuantitativos, sobre estadística. Y como tal tenemos mucho trabajo, pero básicamente he revisado cada uno de los resúmenes personalizados acerca de sus tesis y encontré varias cosas que me llaman la atención en términos de cómo retroalimentar su trabajo. Y para ello tengo preparados el ejercicio 2 y 3. Ustedes recibirán en un correo electrónico que va a compartir su compañero médico, doctor Arturo Morales, como representante jefe de grupo. Por favor, es muy importante que revisen este video, lean con atención los documentos, elaboren los ejercicios y se preparen para que regresando en enero entreguen y suban vía Dropbox la información solicitada del ejercicio 2 y 3. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestro video tutorial. Ustedes encontrarán en Dropbox una carpeta que se llamará sesión 002. Aquí yo lo veo en mi computadora, pero ustedes lo verán en Dropbox. Lo descargarán y encontrarán dos carpetas. La primera que tiene como título ejercicio 02 y 003 y lecturas. Yo recomiendo que primero abran el archivo lecturas y lean en primer lugar los archivos de PDF, los archivos en Acrobat, y en segundo lugar el archivo en Word. Entonces, en el archivo 2 Franklin, como podrán observar, lo que habla directamente este archivo es acerca de cómo conformar diferentes condiciones básicas de la investigación en términos del vocabulario de la estadística cuantitativa, de la investigación cuantitativa, perdón, en la página 259, y así sucesivamente. Fuentes de información cuantitativa, y aquí es la parte que quiero yo enfatizar en nuestro curso. He encontrado que la mayoría de los médicos presentan fuertes debilidades, vamos a ponerlo así, metodológicas para la presentación de su investigación. Por tanto, creo que lo que tenemos que ensayar bastante son las bases de datos y las matrices de datos. Por tanto, yo recomiendo que la lectura se concentre definitivamente en la página 259 en adelante, y sobre todo en esta parte que dice la base de datos y la matriz de datos como investigación cuantitativa. Ahora, de este lado, un momento por favor, se habla de las variables y niveles de medida. Un momento. Y básicamente empieza a desarrollar la lectura. Esta es una lectura de especialidad. Y nos empieza a decir, por ejemplo, hay otros dos niveles de medida que son importantes para las investigaciones. En este caso es un texto de ciencias sociales, pero lo que ustedes están investigando no son otra cosa más que datos sociales en términos de población, es decir, en términos bioestadísticos o en términos de población, en términos de pacientes como tal, siguen siendo datos sociales. Este texto nos va a orientar específicamente a poder direccionar y corregir algunas de las cosas que encuentro con grandes dificultades en términos de que veo que están, ¿cómo decirlo? Están confundidos específicamente en lo que es un nivel de medida, una variable, el tipo de cuantificaciones, dimensiones, etc. Ese texto va a direccionar esto, y por tanto también es muy importante localizar cuáles son las unidades de medida, las unidades de registro, las unidades de análisis, el nivel de análisis al que se pretende llegar. Ese texto nos va a llevar de la mano, es un texto general. Y bueno, yo recomiendo que se vaya realizando con la lectura con mucha dedicación, porque definitivamente la mayoría de ustedes va a realizar estadística descriptiva, por lo que veo, estudios transaccionales o retrospectivos, y para la comprobación de su hipótesis, es decir, para que puedan decir si se aprueba o no se aprueba, se rechaza o no se rechaza la hipótesis de investigación. Que también, por ejemplo, algunos tienen muchas dificultades en términos de cómo diseñar correctamente una hipótesis. Van a necesitar de la correlación, ya sea por medio de la covarianza o de la correlación pi de Pearson. Por eso es muy importante que hagan esta lectura, y que yo les recomiendo que aquellos que vayan haciendo
una crítica personal acerca de su trabajo, pues entonces vayan corrigiendo y actualizando su proyecto de investigación. Utilicen esta materia para eso, creo que es bastante bueno. Y bueno, esta es la primera parte de la lectura. La segunda parte de la lectura definitivamente es este archivo que encontré para ustedes. Es un archivo que incluso me llamó mucho la atención. Dice construcción y análisis de datos, introducción de uso de técnicas cuantitativas en investigación social. Ese texto es muy utilizado en diferentes carreras, sobre todo en la de enfermería y en la de medicina. Comúnmente está citado para investigación de ciencias de la salud o salud pública. Y bueno, definitivamente se tiene la autorización de su reproducción citando la fuente. Básicamente esta lectura yo recomiendo que la hagan de forma general, sobre todo, no toda, sino sí en primer lugar las primeras cuartillas. ¿Por qué? Básicamente esta lectura presenta la diferencia en lo que es una unidad de análisis, una variable y un valor. Y eso es definitivamente otro de los aspectos que encuentro con mucha debilidad en la mayoría de los proyectos de investigación, como fueron formulados con el formato que les solicité. Claro, no he leído su documento, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que desde el punto de vista metodológico me parece que podemos corregirlo. Y entonces les recomiendo que hagan una lectura, se presentan varios ejemplos, váyanlo leyendo. Este es un texto a discreción, un texto en el que pueden ir tomando dirección e ir corrigiendo algunas condiciones, ¿no? Recomiendo una lectura selectiva. En este caso, no las 18 cuartillas, sino simplemente las primeras 5 tal vez, ¿no? Cuando haya quedado claro la diferencia entre unidades de análisis, unidades de registro, variables, valores, etc., entonces podrán leer el archivo 3, Expo Medición. La intención de este archivo era una exposición para la clase, yo se los estoy pasando, porque definitivamente también, aunque veo con mucha claridad que la mayoría de ustedes ya conoce cuál es la diferencia entre una variable cuantitativa y una cualitativa, definitivamente veo muchos errores en términos de la confiabilidad y la validez, porque, por ejemplo, la presentación de sus variables, la mayoría de ustedes presentan algunas inconsistencias metodológicas, no por los datos, sino por la forma en la que se van a cruzar esos datos con los demás. Eso lo vamos a ver más adelante en el ejercicio. Bueno, básicamente lo que tienen que realizar aquí es leer, tomar, rayar, subrayar, etc. Tomar en consideración estas características. Aquí poner atención en esta condición. No todos están trabajando variables cualitativas, la mayoría trabaja variables cuantitativas, incluso con resultados de técnicas de laboratorios, etc. Pero algunos sí están trabajando en interrogantes o variables que están presentadas desde el punto de vista cualitativo. Este texto puede orientar esa condición. Incluso para aquellos que van a utilizar o ya utilizaron cuestionarios o entrevistas, etc. Aquí se presentan algunas propuestas sencillas, básicas, de cómo se construyen las preguntas. Definitivamente aquí se presentan algunas consideraciones generales para la construcción de las preguntas y finalmente como parte del diseño de un cuestionario el problema de la no respuesta. ¿Qué significa no tener respuesta? ¿Qué significa el no sé? ¿Qué significa el no tengo una opinión al respecto? Etcétera. Aquí se presentan algunas consideraciones, hagan la lectura y recomiendo que revisen específicamente las escalas de medición y de forma autoevaluativa, no para la materia, pero sí autoevaluativa, yo recomiendo que tengan bien claro estas tres condiciones. ¿Qué es una variable? ¿Cuál es su nivel de medición, en este caso el tipo de variable? Y sus categorías como categorías de respuesta. La autoevaluación constaría de lo siguiente. La variable estado civil es un nivel de medición de qué tipo, revisamos la tabla. Es de tipo nominal, ordinal, intervalar o de razón. Bueno, pues decidimos cuál de las cuatro es. La ponemos aquí, es una medición de tipo nominal, ordinal, etc. Elíjanla, sean autocríticos. Esto es sencillo, la mayoría ya tiene una noción. ¿Y cuáles son sus categorías de respuesta? Las categorías de respuesta para estado civil son soltero, unión libre, etc. Y así sucesivamente. Este es específicamente autoevaluativo. Decidan si lo quieren realizar o no. Tienen 2 semanas muy pequeñas de vacaciones, pero creo que con esto podemos avanzar bastante. Ahora definitivamente vamos a entrarle ya de lleno
Yo prometí que la clase sería una clase muy práctica. Y vamos a suponer que estamos realizando una investigación sobre la violencia en el noviazgo. Fíjense que tenemos un cuestionario del INEGI que se utilizó en el 2007, no se ha vuelto a actualizar. Sin embargo, el tema de los jóvenes y el tema del noviazgo es un tema también central en la salud, sobre todo cuando hablamos de sus características reproductivas, etcétera, sus características sociodemográficas, etcétera. Pero con este video tutorial quiero presentar qué vamos a realizar para el ejercicio 2 y 3. Tenemos aquí el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, sigan mis pasos, esto va a ser muy sencillo, va a ser repetitivo, pero espero que tengamos algunas condiciones. Todo esto lo estoy diseñando de manera tal para que ustedes puedan enfrentarse primero a una autocrítica constructiva de cómo están presentando sus características de variables y sus datos y cómo eso se van a reproducir después en cruces de información estadística. Dicho de otra manera, pues vamos a empezar con el ejercicio 2 y para ello es muy importante que primero revisen el cuestionario, aquí se llama cuestionario modificado jóvenes en VIP, encuesta nacional de violencia en el noviazgo 2007 del INEGI. Y quiero que lean con mucha atención, de forma muy general, cómo se constituye esta encuesta. Esta encuesta, este es el formato papel que se llevó literal a las personas. Imaginen que son ustedes las personas. Y en este caso tenemos diferentes apartados. Tenemos el apartado 3 y dice pregunta 3.1, ¿hasta qué año o grado aprobaste la escuela? Etcétera. Vamos a buscar el apartado 4. Aquí siguen el 3. Podemos ver que siguen el 3. Y el 4 romano dice tiempo de relación. Y aparecen ¿cuántas preguntas? 1, 2, 3, 4 preguntas. Muy importante, la mayoría de ustedes veo que tienen errores en determinar que las variables las presentan de forma unitaria. Realmente una investigación constituye una variable, una relación causal bajo el método hipotético deductivo, es decir, estamos buscando una relación causal entre una variable dependiente y una variable independiente. Aquí, por ejemplo, los jóvenes son una variable y el tiempo de relación es otro tipo de variable. Ahora, a este tipo de variables de tiempo de relación la constituyen n número de preguntas. Para el caso de la encuesta nacional de violencia en el noviazgo 2007 del INEGI, la variable tiempo de relación estaría presentada en 1, 2, 3, 4 preguntas. Vamos a ver el apartado 5. El apartado 5 dice expectativa y percepción de apoyo que se buscan y se tienen en las relaciones de noviazgo. Vamos a ver cuántas preguntas constituyen la variable expectativa y percepción de apoyo. Es 1, 2, y esta misma 2 la constituyen en el número de cuestionamientos y nada más. Bueno, son suficientes si vemos que la 5.2 considera 13 reactivos, ¿no? Bueno, ahora, lo que le falta a la mayoría de ustedes, y creo que es donde tenemos que poner especial atención, y por eso es el motivo de las lecturas, es revisar este documento, FD en BIN 2007. Lo que le hace falta al grupo es tener bien claro qué es una matriz de datos, previo al diseño metodológico, previo incluso a la investigación. Si ya tienen la investigación, yo recomiendo que en este momento la puedan ir corrigiendo. Vamos a revisar este archivo que proporciona el INEGI y aquí se llama datos sociodemográficos. Hay una gran diferencia entre datos sociodemográficos y datos o variables sociodemográficas o de control y variables de investigación. Lo voy a poner aquí. Variables o datos sociodemográficos, también denominados de control. Y por otro lado vamos a encontrar variables o datos de investigación, que realmente aquí se encuentran los de la hipótesis, la pregunta de investigación, y los objetivos en general. Ahora, la mayoría está confundiendo a las variables o datos sociodemográficos de control con variables de investigación. Ahora, los datos o variables sociodemográficas pertenecen a las unidades de análisis
y de registro. Dicho de otra manera, las unidades de análisis no son otra cosa más que los casos, por ejemplo, sujetos, por ejemplo, hombres específicamente, o mujeres embarazadas, por ejemplo. O sea, estamos hablando de la unidad de análisis más pequeña. Pero cuando hablamos de las unidades de registro, estamos hablando de cómo las vamos a agrupar. Por ejemplo, por grupos de edades, por escalas, etcétera. Y entonces están confundiendo esto con las variables de investigación, que tienen que ver en este caso, por ejemplo, con la prevalencia, la determinación de tal cosa, de tal nivel, etcétera. O sea, son distintas porque la investigación, las variables de investigación, se sujetan, se investigan sobre las unidades de análisis, que estas están representando otra cosa más que los datos sociodemográficos. Entonces la primera pregunta es, ¿qué son los datos sociodemográficos? El INEGI, en la encuesta de violencia en el noviazgo, presenta como datos sociodemográficos los siguientes. ¿Qué parentesco tiene? Vamos a ver. Vamos a buscar en nuestro cuestionario. Vamos a la primera hoja. Miren, ¿cuál es el número de la pregunta? La 2.3, aquí la puso el INEGI. Por eso es bien importante ver un ejemplo similar. Y aquí el INEGI utiliza dos encuestas. Una en la que se recogen los datos sociodemográficos y otra en la que se recogen las variables de investigación. Pregunta, ¿cuál es la investigación aquí? ¿La información acerca de las personas o la información acerca de la violencia en el noviazgo? ¿Cuál es el tema de investigación? No es por tanto las personas, en su forma de constitución en términos de cómo representan su grado o nivel de estudios, o si son hombres o son mujeres, si saben leer o escribir. O sea, esas son condiciones de la población, son condiciones incluso de el nivel, el grado, el estado civil actualmente, está casado, en unión libre, separado, etc. Todas estas variables el INEGI las presenta como sociodemográficas e incluso las recoge en otro cuestionario. Ahora, es muy importante entonces enfatizar qué estamos investigando. Estadísticamente estamos investigando el tema, la dimensión acerca de la violencia en el noviazgo, y la estamos recogiendo por medio de sujetos. Los sujetos son los que nos proporcionan información, pero los sujetos tienen información sociodemográfica independiente. La información que se encuentra separada de ellos, depende de sus características sociodemográficas, está pensada en la investigación. Voy a decirlo de otra manera. ¿De qué depende la violencia en el noviazgo? La violencia en el noviazgo depende de las características sociodemográficas de la población. No va a ser lo mismo una mujer con nivel de estudios medio no va a ser el mismo nivel de violencia en el noviazgo en una mujer con estudios de nivel medio que el nivel de violencia en el noviazgo de una mujer con estudios superiores. Entonces, dicho eso, quiero que observen que esto que se presenta aquí no es otra cosa más que la variable, ¿sí?, en su forma de pregunta, el número de la pregunta, el código y el tipo de categoría de respuesta. Lo que es lo mismo que lo que estábamos presentando en esta lectura que presento como un ejercicio autoevaluativo. Si en la variable estado civil es una medición de tipo, bueno, no quiero enfatizar porque es una autocrítica, pero no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa. Y no es una variable intervalar, no es una variable ordinal, de orden, es más bien de carácter nominal, porque estamos asignándole un nombre. Y entonces las categorías que tenemos son unión libre, casado, separado, etc. No tiene un valor más alto estar separado, ser viudo o estar casado, ¿no? Por eso este ejercicio es muy importante, y esto es lo que hace falta de diseño metodológico en sus proyectos de investigación en general. No estoy diciendo que en todos, pero en general. Bueno, entonces continuemos. Básicamente, esta encuesta, encuesta modificada de jóvenes, encuesta nacional de violencia en el noviazgo 2007 del INEGI,
está presentada su estructura de matriz de datos de la siguiente manera a partir de la hoja módulo 1. Vamos a leerla. Dice, vamos a buscarla. Aquí dice introducción, vamos a buscar la 3.1. ¿Hasta qué año o grado aprobaste en la escuela? Debe de estar aquí. 3.1, efectivamente aquí está. Yo creo que, y recomiendo al grupo, que precisamente esta matriz no es necesariamente la única, pero sí una matriz que podría resolver en este momento problemas para el grupo es copiarla y hacer lo mismo. Esto no es el ejercicio, pero sí hacer lo mismo en términos de determinar cuáles son, no la pregunta, sino, por ejemplo, la variable. Eso no lo tienen claro. Y entonces la variable, por ejemplo, si es diabetes, entonces aquí revisar cuáles son los códigos o los conceptos con los que va a ser medido. Por ejemplo, el grado de estudios, dice hasta qué año o grado aprobaste en la escuela, está medido de esta naturaleza, con datos cualitativos que podemos recodificar, y esa es la función del Excel, que podemos recodificar para que sean medidos de forma cuantitativa. Así incluso podemos relacionar, voy a decir algo muy bruto, pero sí se puede estadísticamente, relacionar un tipo de diabetes o el grado de diabetes con el nivel de estudios. Pero no lo podemos relacionar de forma cualitativa, pero sí de forma cuantitativa. Este paso no lo tienen. Entonces, sí recomendaría que hicieran un ejercicio similar donde pudieran construir matricialmente en Excel su matriz de datos. Bueno, entonces voy a continuar con la explicación del ejercicio. Lo que van a hacer en este punto es revisar cómo se presenta la estructura de datos del INEGI. Aquí dice, el apartado 3, introducción, está constituido por n número de preguntas. ¿Hasta qué año o grado aprovechaste en la escuela? Vamos a ver si es lo mismo. Y aquí presenta el 3.1, hasta qué año o grado aprobaste en la escuela, y se presentan ¿cuántas categorías? Se presentan 10 categorías de respuesta. Vamos a ver si es cierto. Se presentan 1, 2, 3, 9. ¿Y por qué se pone el acero? Porque el acero significa no especificado. Aquí no se considera. Ojo, esto es lo que ven aquí en la pantalla. Esta es, dicho de otra manera, esta hoja que ven aquí es la hoja que contestó un personal del INEGI y que recolectó la información con personas, en este caso jóvenes, hombres y mujeres. Lo mismo sucede con su investigación, pero la recogen sobre pacientes con determinadas características clínicas. Dicho de esta manera, aquí vamos a poder observar que cada una de tus preguntas representa diferentes formas de constituir la variable. Vamos a ser más claros. Vamos a buscar el apartado, creo que acá está, tiempo de relación. Vamos a buscar el apartado 4 que se encuentra en nuestra encuesta. Voy a dar control F y le voy a poner tiempo de relación. Búscamelo, listo, ya lo localizo. Tiempo de relación es una variable de investigación general, que está constituida por 1, 2, 3, 4 preguntas. Vamos a ver si es cierto. Tiempo de relación está constituido por 1, 2, 3, 4 preguntas. Ahora, aunque parezca todo esto muy engorroso, realmente esta es la matriz de datos que permite el análisis de esta variable en términos generales. Oiga, profe, ¿que no estas en sí mismas son variables? Sí, pero esta es la variable de investigación. Supongamos que estamos tratando de definir en una investigación general cuál es la relación o determinar, por ejemplo, que veo que muchos utilizan como hipótesis determinar, ¿no? Determinar el grado de el tiempo de relación con la población de mujeres, por ejemplo. Por eso nos sirve esta presentación de matriz de datos, de manera tal que aquí tenemos más claramente qué es lo que se está investigando. Esto nos permite también comprender cuál va a ser el cruce de información. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces lo único que van a hacer es revisarla,
Revisen estas características y vamos a empezar con el ejercicio número 002. El ejercicio 002 se encuentra aquí en 4 romano tiempo de relación. Lo abrimos y ya se abrió. Esta es una encuesta que realizaron unos estudiantes, la realizaron en el 2016 y fue un ejercicio muy sencillo en el que, por ejemplo, un solo alumno, en este caso, recolectó 323 encuestas. Claro, era un ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un proceso de identificar las variables, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a abrir una nueva hoja, hoja 1, y aquí en encuestas vamos a agarrar desde los datos de la columna, desde la posición B1 hasta K1. Los copiamos, le doy control C y los pego en la posición A1, le doy clic secundario, pegado especial, le voy a decir que lo transponga, transponer, aceptar, y ya tenemos aquí las variables. Ahora voy a insertar una nueva columna y aquí le vamos a poner la misma condición. Nivel de medición y categorías de respuesta. ¿Sí? Ahora, este es un ejercicio nada más. Recuerden, los ejercicios son simplemente tratar de hacer las cosas. No importa si no le sale bien, el chiste es que la práctica es el maestro. Y entonces, aquí vamos a agregar, perdón, me equivoqué, vamos a agregar otra columna a la cual le vamos a llamar un momentito. Vamos a llamarle tipo de dato. ¿Vale? Y entonces lo vamos a dejar así. Entonces selecciono fila 2, vista, me voy muy rápido, ustedes lo pueden replicar en su computadora el video varias veces, las veces que ustedes quieran, y así ya no, aquí ya no se mueve mi representación de datos de la fila 1. Me gusta que se vean en negritas y entonces vamos a empezar. Sexo, ¿qué tipo de dato es? Un dato de tipo control o sociodemográfico. ¿Sale? Edad es lo mismo, así que lo voy a pegar. Estado civil es lo mismo, ¿sí? Municipio obviamente es lo mismo. Municipio de residencia es lo mismo. En su trabajo o negocio la semana pasada fue un dato de control sociodemográfico que es específicamente a la persona, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿hace cuánto conociste a tu último novio o pareja? Ya representa una variable o dato de investigación. Para no hacernos bolas le vamos a poner dato de investigación. ¿Vale? Ahora, todas las demás, me estoy yendo rápido, una disculpa, pero es necesario. Le vamos a poner que también es un dato de investigación. ¿Por qué? Porque en sí misma, estas constituyen variables, ¿sí? Y estas constituyen población o personas, sujetos o pacientes. Ahora, el nivel de medición aquí es de tipo nominal, y su categoría de respuesta es hombre, ¿sí? O mujer, simplemente. La edad es un dato de qué tipo. Obviamente es un dato de tipo cuantitativo, pero vamos a revisar nuestro documento de lectura, exposición. Vamos a ver qué tipo de variable es. Es importante que lo tengan claro. Dice, es intervalar, ser arbitrario. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque 0 grados, miren, por ejemplo, la variable o un nivel de medición de tipo de razón dice el 0 real, dice en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 qué tan importante es para su vida ir al cine, leer libros, etc. Variable uso del tiempo, o sea, las variables de razón representan una condición donde el 0 se encuentra como real y representa ausencia. Pero en el caso de la intervalar, el 0
Cero temperatura no significa ausencia de temperatura, significa cero como número, pero como una condición específica de la medición de la temperatura. Dicho de otra manera, si una persona tiene 0 grados centígrados, en la medición de centígrados, el 0 es arbitrario, pero no significa ausencia de temperatura. Voy a poner otro ejemplo. Para una escala de medición de carácter intervalar, si ustedes afirman que una persona tiene 0 conocimientos, significa ¿qué significa realmente? O sea, no significa la ausencia de conocimiento, significa que en un tipo de medición específica, diseñada, ¿sí? En este caso el de la medición o en este caso el del coeficiente intelectual, el 0 no significa ausencia de conocimientos, significa que en esa escala de medición salió 0. Entonces, pregunta, ¿la edad puede ser considerada una variable, digo, un tipo de nivel de medición intervalar o de razón? Se lo voy a dejar pendientes porque depende cuál es su característica, sobre todo si la estamos midiendo en términos de el desarrollo embrionario, de la gestación, etcétera. O sea, 0 años, ¿qué significa? ¿El 0 es real? ¿Qué significa en este caso? Realmente no puede ser nominal ni ordinal, porque estamos hablando que representan variables cualitativas, pero en este caso se representan las variables cuantitativas. Se pueden medir de ambas formas. Ojo, nada más que podemos entrar en cierta discusión. Los niveles de medición intervalar o de razón incluso pueden considerarse que son las mismas, pero depende de la condición del 0, ¿sí? En términos de edad, yo voy a decidir para esta investigación, ¿sí?, que se denomina el nivel de mediciones de tipo intervalar, ¿sí? Podemos discutir posteriormente esta decisión. Entonces vamos a poner, ¿sí?, 0, 1, 2, 3, hasta 99 años, ¿no? El estado civil, ¿qué tipo de nivel de medición es? Bueno, pues es una medición de carácter cualitativo que representa no un orden, sino un nombre. Entonces es de tipo nominal. Y entonces tenemos características muy simples. Soltero, casado, divorciado, unión libre, separado, divorciado y viudo o viuda. Se pueden agregar incluso con enfoque de género, ¿sí? Muy bien, estudios, es de carácter nominal, es de carácter intervalar, de razón, o definitivamente es de carácter ordinal, porque tiene un orden, y entonces un orden es ninguno, ¿sí? O podemos revisar los que presenta el INEGI, para eso está No se rompan la cabeza, quieren medir datos cualitativos en sus investigaciones. Acá el INEGI ya puso algunas características. Ninguno, preescolar, primaria, secundaria, etc., ¿sí? Actualmente está casado, separado, divorciado, o sea, ya las tiene el INEGI, ¿no? Yo recomiendo muchas de estas porque están pensadas incluso para la medición estadística. Muy bien. Entonces, así sucesivamente. Y entonces aquí vamos a poner matriz de datos, ¿sí? Muy bien. Ahora, supongamos que ya terminaron todo esto. Está muy sencillito, son poquitas, ¿sí? Ya lo terminaron. ¿Qué sigue? Bueno, a continuación lo que sigue, imagínense que esta encuesta la están realizando ustedes y definitivamente lo que necesitamos es descargar la base de datos de la encuesta. Les voy a enseñar, es muy sencillo. Y a continuación vamos a empezar a validar la base de datos. ¿Cómo se valida una base de datos? Bueno, simplemente revisan que cada variable, ¿sí?, cada dato, por ejemplo el dato de sexo, sus categorías sean femenino, masculino, hombre o mujer, dependiendo de cuáles hayan asignado aquí. Por eso debe haber una estrecha relación entre la matriz de datos. Aquí la voy a cambiar, entonces es femenino, masculino, más claramente, ¿no? Debe tener un orden.
Ok, entonces revisamos. Si no hubiera estas dos categorías, hubiera una tercera o más, entonces tendríamos que cambiarlas. Vamos a ver un ejemplo de cuál sí vamos a cambiar. Por ejemplo, casado, vamos a ir con la siguiente variable o dato de control o sociodemográfico. Casado, divorciado, separado, soltero. Mira, aquí hay un error. Tenemos que una está en mayúsculas y la otra está en minúsculas. Oiga, profe, qué exagerado. Aguas. Esto es importante porque entonces esto representa otra categoría de respuesta. Entonces, validar los datos implica homologar que sean los mismos. Lo que voy a hacer es seleccionar y tirar. Como lo primero que hice fue filtrar, entonces ya pedí que se pusieran y los homologué y validé. A continuación, en Excel ya no aparecen dos categorías del mismo nombre. Esto pasa comúnmente cuando ponemos la dirección colonia centro, zona histórica, cel centro, call centro, etc. Entonces, muy bien. ¿Tiene todas las características? Sí, definitivamente. Quiero que noten que del lado izquierdo se puso en azul, significa que hay un filtro. No pueden seguir trabajando así. Entonces hay que regresar el filtro. Entonces, ¿cómo sé que hay un filtro? Está esto de color azul del lado izquierdo. Y aquí vamos a encontrar que alguna de las de las columnas, perdón, tiene este símbolo. Entonces, prendemos todas y ya no hay filtro selectivo. Vamos a ir con el nivel de estudios. Miren, acá hay un error. Carrera técnica está 2 veces. Es la única. Entonces, voy a validar la información. Vamos a ver, carrera técnica con acento. Y hay otras que están sin acento. Miren, por ejemplo, estas y en mayúscula. Esto nos va a generar graves problemas. Incluso aquí estoy viendo otras que aparecen, miren, con mayúsculas. Este proceso es muy importante. Vamos a validar. Yo voy a correr la primera porque sé que está bien. Y ya quedó. Muy bien. Quito el filtro, seleccionando todas. Y aquí voy a corregir. Voy a corregir específicamente las que aparecen en mayúsculas. Miren, hay unas que están en mayúsculas y minúsculas. Esto es incorrecto. Entonces veo que es soltero. Aparece en mayúsculas y minúsculas. Efectivamente, miren. ¿Qué debo hacer para validar? Ponerlas uniformemente, homogéneamente. Soltero, la primera en la fila 2, sé que está bien, tiene la representación correcta y la tiro. ¿Vale? Ya quedó. Creo que la otra era separado. Vamos a ver. Sí, efectivamente separado está en mayúsculas. Aquí son poquitas encuestas. Muy bien. Separado. Y prendo todas. Si ya estoy seguro que todas están correctamente bien escritas, entonces procedo. ¿Cuántas encuestas estamos trabajando? Estamos trabajando 322. Oiga, aquí dice 323. La primera fila contiene los títulos. Entonces son 322. Casado aparece también con mayúsculas. Soy un poco TOC en este sentido. Lo voy a poner todas igualitas. ¿Sí? Mientras más uniforme tengan la información, este es un paso súper importante. Y este paso no puede ser realizado sin antes no se constituye de forma clara su matriz de datos. Yo recomiendo que después de que terminen esto hagan esto con su tesis. De lo contrario van a tener muchos errores. Ahora, esto es muy importante porque después podemos hacer recodificaciones. Incluso, si nos da tiempo, podemos hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio estoy pensando en la posibilidad de que lo podamos hacer en SPSS también. Y entonces comparar los resultados. Muy bien. Entonces ya revisamos que estado civil y nivel de estudios tengan las categorías de respuestas adecuadas. Y municipio no le voy a entrar, no le vamos a entrar en este ejercicio porque hay muchos errores. Miren, aquí se le dio la posibilidad al usuario de que escribiera desde su celular cuál es el nombre del municipio al que pertenece. Si dan esa capacidad, lo que van a tener es que recodificar cada una de estas. Y en sí mismas son las 322 que están de forma distinta, porque las personas escribieron los nombres de diferentes maneras. Orizaba con no mayúscula y todas con minúsculas, Córdoba sin acentos, con mayúsculas, con acento, etc. O sea, por eso es muy importante no dejar preguntas abiertas en una investigación cuantitativa. Recomiendo. Son muy útiles para recolectar otro tipo de información,
Pero si lo que quieres es una información más precisa, entonces las opciones de respuesta son su mejor aliado. Ahora, en su trabajo o negocio la semana pasada vamos a revisar que estén correctas. Miren, acá hay algunos errores, ¿sí? Estos errores son de los acentos en el Google. Como usamos el formulario de Google, sucede este tipo de condición, ¿no? Y lo mismo sucede porque los estudiantes se dieron cuenta que si dejaban abierta esta pregunta, las personas escribían lo que querían. Incluso hubo algunos estudiantes que dejaban la pregunta de opción múltiple y podían, un usuario, un encuestado, podía utilizar dos respuestas, por ejemplo, peón y desempleado al mismo tiempo. Aguas con esto, por eso no le voy a entrar a su recodificación. Esto nos sirve para ver qué hacer y qué no hacer. Las voy a poner de otro color para que me acuerde que estas no las estoy utilizando, las puse de color amarillo. Y entonces nuestras únicas variables de control o datos de control sociodemográfico son sexo, edad, estado civil y estudios. Olvidé revisar si en edad todo está correcto. Miren, acá hay un error, ¿sí? La edad es una variable cuantitativa, por tanto solamente son números. Y de alguna manera algún usuario, en lugar de poner solo 19, puso 19 años. ¿Qué debemos de hacer? Corregirlo. Le pongo 19. Muy bien. El orden de los factores no alteran los productos, no se me desesperen. Y ya quedó. Ahora vamos a revisar estas. ¿Cuáles son las categorías de respuesta para ¿hace cuánto conociste a tu último novio o pareja? Bueno, vamos a revisar aquí, ¿sí? En el módulo 1. ¿Hace cuánto conociste a tu último novio o pareja? ¿Sí? Y entonces tenemos menos de un mes. Vamos a ver. No están así. Miren, hay un desastre. Acá está menos de un mes. Y aquí tenemos que homologar. Definitivamente hay que homologar. Menos de un mes y menos de un mes, estas dos son lo mismo. Solo que están escritas de forma distinta. Oiga, profe, y aunque estén de forma mayúscula, se procesan, puede haber errores. Sobre todo si vamos a usar gráficas y sobre todo si estas las vamos a recodificar para cuantificarlas de otra manera. Porque menos de un mes, más que un dato cualitativo de carácter intervalar, lo podemos recodificar con el código 1 y puede ser cuantificable esta relación de código 1 con su nivel de estudios o incluso su sexo. Bueno, vamos a buscar otra entre 1 y 6 meses. A ver, entre 7 meses, no, entre 1, acá está, entre 1 y 6 meses, entre 1 año a 2 años, no, nada más. Entre 1 y 6 meses, acá está otra vez. Entonces lo prendemos y los homologamos de forma correcta, entre 1 y 6 meses. Exacto, ya quedó. Vamos con el siguiente código, o categoría de respuesta, perdón, entre 7 meses y 1 año. Entre 7 meses y 1 año. Vamos a ver si está otra vez. Entre 1 y 6 meses, entre 1 y 2 años, más de 2 años, entre 7 meses y 1 año. Como podrán ver, ya se está reduciendo la lista. Esto es la forma correcta. Entre 7 meses y 1 año, pues no, nada más está una vez. Entre 1 y 2 años, vamos a buscar. Entre 1 y 2 años, y aquí también está, ¿no? Entre 1 y 2 años. Vamos a ver. Entre 1 y 2 años. Ya quedó. Y acá estoy viendo que omitimos entre 6 meses y 1 año. Con esta está en mayúsculas y en minúsculas. Vamos a ponerlas todas igualitas. Y las corro. Listo, ya quedó. Ahora a continuación me queda más de 2 años. Vamos a ver si es cierto. Más de 2 años, efectivamente. Vamos a ver. Más de 2 años. Miren, acá está la diferencia. Una está con acento y la otra está sin acento. Más de 2 años. Y la vamos a homologar. Para homologar ese proceso de variación es
Aquí voy a tomarlas y las vuelvo homogéneas. Más de 2 años. Incluso algunos investigadores en la práctica, yo lo que le voy haciendo es ponerle ok, para tener un orden correcto, porque luego nos levantamos al café, al baño y se nos olvida en qué punto nos quedamos, ¿no? Ok, nos quedamos en más de 2 años. Y aquí tenemos 2 años o más. Miren, hay varias relaciones que tienen 2 años o más. Y la forma más clara de ponerla es, vamos a ver, más de 2 años hasta 3 años. Menos de un mes, entre 1 y 6 meses, de 7 meses, más de 2 años. 2 años o más. Aquí hubo un error, recuerdo, con los estudiantes. En algún momento corrigieron la encuesta y agregaron esta característica. Ahora, es muy riesgoso, ¿sí? Es muy riesgoso cuando no tenemos clara cómo se va a presentar la información. Por eso es importante que no se aviente uno a hacer la encuesta si desde el principio no se tiene bien clara la matriz de datos de lo que se quiere investigar. Por eso es bien importante que hagamos ese ejercicio. Y yo recomiendo para sus tesis que lo hagan. Ya dependerá de ustedes si lo quieren realizar o no. Es mi recomendación más fuerte. Y más adelante verán por qué es importante ese proceso. Entonces miren aquí, 2 años o más no es lo mismo que más de 2 años o hasta 3 años. Porque aunque aparecen mayúsculas, dice 2 años o más, la categoría a la que representa es más de 2 años. No estamos seguros si son 2 años o hasta 3. No estamos seguros. Pero sí estamos seguros que es más de 2 años. Entonces la voy a poner junto con esta. ¿Sí? La corro y quedó validada. Revisamos. Tiene las categorías, sí, y aceptar. Lo mismo hacemos con hace cuánto empezaste la relación con tu último novio o novia o pareja, que es la 4.2. La 4.2 acá está. Porque una es hace cuánto conociste y la otra es hace cuánto empezaste. Esta diferenciación cualitativa permite la medición de un antes y un después, sobre todo para determinar niveles. Por eso es que se presentó de esa manera. Ahora vamos a revisar los códigos de respuesta. Aquí hay varios códigos que debemos de revisar. Oiga, profe, empiezo a revisar estos y los corrijo por obviedad. No. Yo recomiendo que tengas un control. Vamos a empezar primero con la de... Perdón, acá está. Ese es con un mes o menos de un mes. Vayan en orden. Por eso es importante la matriz de datos. Un mes o menos de un mes. Vamos a buscarlas. Apago todas. Acá está un mes o menos de un mes. Y acá está en minúsculas. Las selecciono y las escribo de forma correcta. La forma correcta es esta, entonces es la primera y la corro. Ya que la corrí, sigo con la siguiente y aquí le voy a poner un OK. Más de un mes, pero menos de un año. Voy a buscar esas. Más de un mes. Más de un mes, pero menos de un año. Más de un mes, pero menos de un año. Acá está. Y entonces, más de un mes, pero menos de un año. OK, esta es la correcta. Y listo. Ya la validé. El segundo código. Le pongo OK. Un año o dos. 1 a 2 años. OK. 1 a 2 años. 1 a 2 años. 1 a 2 años. 1 a 2 años. OK, esta es la correcta y la corro. Y le pongo OK. Más de 2 años. Más de 2 años. 2 años o más. Lo mismo. 2 años o más. No. Y entonces 2 años o más y más de 2 años la vamos a poner en la misma categoría. Pero quiero que noten que aun cuando se está presentando en minúsculas, tiene error. El error se encuentra en el acento. Yo voy a copiar esta y la voy a pegar aquí porque esta es la correcta. Mientras mejor pulida, perfecta, se encuentre nuestra integración de la tabla de datos,
más finos se van a presentar nuestros resultados y van a ser procesados sin ningún problema. Entonces ya lo corrimos y ahora la pregunta es, oiga, ya recodificamos y validamos estas categorías de respuesta. ¿Qué hacemos con el 1, 2, 3 y 4? Bueno, por algún motivo, estas personas, perdón, estos sujetos contestaron estos valores, pero no sabemos qué son. Si fuéramos estrictos, tendríamos que borrarlos. Ahora no se preocupen, yo recuerdo que para este ejercicio, lo que hicimos, y por eso lo escogí, es que los estudiantes habían puesto los códigos y no las palabras. Entonces vamos a hacer una recodificación. Esto va a ser bien sencillo. Queremos trasladar el 1, 2, 3 y 4 para que tengan estos valores. El 1 significa esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir, fíltrame todos los unos. Ya me los filtró. Y a continuación le voy a dar control V y los corro. Y ya quedó. Vamos con el 2. Filtro 2. Y el 2 es más de un mes, pero menos de un año. Copio. Pego. Y lo jalo. Estamos haciendo un ejercicio, ¿eh? Esto nos sirve para ir puliendo y corrigiendo nuestra base de datos. Seguramente muchos de ustedes van a trabajar base de datos o incluso encuestas y esto es un error muy común. Vámonos con el 3. Esto es ejercicio, es ejercitar. 1 a 2 años. Copio y pego. ¿Sí? ¿Listo? Y copio 4, selecciono 4. Vamos a ver, 4 es más de 2 años. ¿Sale? Ahora, prendo todos porque están filtrados. Y a continuación quiero que noten lo siguiente. Aquí hay un error. Estas dos categorías se están repitiendo. ¿Por qué? Porque una tiene coma y la otra no. ¿Cuál es la correcta? Más de un mes, pero menos de un año no lleva coma. Entonces, más de un mes, pero menos de un año, efectivamente no lleva coma conforme lo que se diseñó en la matriz de datos. Y estas las voy a recodificar. Ahí está. Vamos a ver que nuestras categorías hayan quedado de forma correcta. Tenemos más de 2 años, más de un mes, pero menos de un año, un mes o menos de un mes, un año a 2 años. Aceptar. Y vámonos con esta, 4.3. 4.3, ¿dónde conociste a tu último novio o novia? Y entonces tenemos diferentes respuestas. ¿Sale? Vamos a revisar que sean las mismas que fueron pensadas desde el diseño de la investigación. Ojo, enfatizo esto. Si no se tiene una matriz de datos, no se tiene un diseño de investigación. Y entonces lo que van a sacar es un montón de datos por tratar de sacarlos. Ustedes pueden tener, aunque sea 2 variables, y con eso pueden representar su hipótesis, presentar su hipótesis como correcta o incorrecta, aprobarla o rechazarla. Pero si ustedes no tienen diseñada específicamente las variables, sus códigos y cómo eso se va a transformar en investigación, entonces no va a tener ningún resultado su trabajo. Esas son recomendaciones. Entonces vamos a validar estas respuestas. Vamos a empezar con las que digan antro. Miren, está en un antro, está antro, etc. No me quiero complicar la vida y entonces le voy a decir, búscame todas aquellas y selecciona aquellas que digan antro. Y ya me la selecciono. ¿Cuál es la respuesta correcta? En un antro. Esta es la correcta, entonces corro. Me faltó una. Y valido. Muy bien. Entonces, ojo, aquí me fui por la libre. La primera era en la escuela, vamos a ir en la escuela. En la escuela, acá está. Escuela, otra vez aparece. Okay. Ahí está. Y sabemos que la primera es la correcta.
Listo. Entonces, ok. La otra es en una fiesta. Vamos a buscar que nos diga, contiene fiesta. Miren, había códigos incorrectos y a continuación validamos. Muy bien. Calle, debe decir en la calle, contiene calle. Ya estamos automatizando. Calle, 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 ok. Para estar seguro mejor la valido y la corro. Miren, aquí se corrigió una. Aquí las corro. Ahí está. ¿Ya vieron que esa corrección? Si la pudieron ver, se debe, e incluso a veces aquí hay espacios. Y ese espacio nos genera un nuevo código. Entonces ya tenemos en la calle. Vamos a buscar que diga trabajo. Contiene trabajo. En el trabajo se presenta y adelante. En el trabajo. Miren, ¿vieron esa corrección? Se debe a espacios que hay entre palabras. Okay. En el antro ya está, ahora vamos a poner en el chat. Miren, el INEGI puso chat. Y valido. No se confíen, este es un proceso muy importante. Mientras mejor tengan diseñada su encuesta de su matriz de datos, evitarán este trabajo. ¿Sí? En este caso no nos lo pudimos evitar. En casa de un amigo, vamos a ver. Aquí la voy a hacer directamente. En casa de un familiar, en casa de un amigo. Aparecen de forma bien. Yo la voy a poner como ok. Y ok. Y aparece también, ¿cuáles las que no están? Redes sociales, trabajado. No sé por qué pusieron trabajado. Y son varias. Trabajado. ¿Por qué dice trabajado? Más bien es en el trabajo. Por eso es importante este proceso. Eso sucedió porque los estudiantes cambiaron las categorías de respuesta a la mitad de las encuestas. En el trabajo. Listo. Listo. ¿Cuántas nos quedan? Nos queda otro. Vamos a ver si existe otro realmente. Sí, si existe otro, está con el código 9. Muy bien. Entonces, ya tenemos todas, las seleccionamos y queda libre nuestra tabla. Vamos a ver cuántos años cumplidos tiene tu novio o pareja. Vamos a ver. Dice cuántos años cumplidos. Aquí era... Dice no especificado. ¿Por qué era no especificado? Porque el número de caracteres que está representado aquí son 2 por la edad. Y la edad está presentada de 0 a 99 años. No 100, sino hasta 99. Y entonces quiere decir que aquí los valores son de carácter numérico y son de carácter ordinal. Entonces revisemos que los valores sean números nada más. Miren, acá hay errores. Y entonces vamos a validar. Este y este tienen errores. A ver, aquí es... Vamos a ponerle 30. Aquí no sabemos. Más. No sabemos qué número sea. Vamos a poner 21, 22. A eso lo vamos a borrar. Y todos estos son vacíos. Entonces revisemos. Listo, ya quedó. En este momento hemos terminado la validación de la tabla de datos. En este punto, control G, y le damos guardar como. Yo en este caso lo estoy guardando en una memoria. Le voy a poner Muñoz, Madrid, Marco Antonio, ejercicio 002. Revisemos. Aquí esta era la alumna. En este caso mi nombre es Marco Antonio Muñoz. Muñoz Madrid. Voy a poner mi nombre. Ok. Revisemos que se guarde como tipo de libro de Excel y guardar. Y ya entonces este archivo, así con mi nombre y el nombre del ejercicio, lo puedo guardar directamente en el Dropbox para que sea cuantificable. Ya terminamos el proceso de validación. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a hacer básicamente de forma rápida estadísticos descriptivos.
¿sí? Y los estadísticos descriptivos, tenemos la opción muy simple de tomarlo. Aquí miren, falta un comando, ¿sí? Un comando de análisis de datos en Excel. Y para activarlo, lo único que tienen que hacer es irse a archivo, opciones, se van a complementos, le damos a clic en ir y le decimos que nos active herramientas para análisis, aceptar. Ahora datos y ya está aquí presentado el comando. Yo quiero sacar estadísticos descriptivos de los datos de la edad, ¿sí? Queremos saber qué comportamiento tiene la edad. Y la edad es muy importante para diferentes investigaciones. En general, casi 3/4 partes del grupo va a utilizar esta variable. Y vamos a entrarle de lleno. Vamos a hacer varias prácticas. Análisis de datos. Le damos clic a análisis de datos. Le vamos a pedir estadística descriptiva. Y nos dice cuál es el rango de entrada, es decir, dónde están los datos. Los datos se encuentran aquí. Ya los seleccioné. Le doy clic. Dice, ¿tiene rótulos en la primera fila? Sí. Y me dice el rango de salida, dónde se encuentra. Es decir, dónde queremos que se guarde. Yo quiero que se ponga aquí. Y le damos que queremos resúmenes de estadísticas. No niveles de confianza, simplemente resúmenes de estadísticas. Ah, mira, aquí hay un error. Ya me acuerdo por qué está el error. Vamos a eliminar. Ok, para hacerlo, vamos a empezar. Perdón, no hay un error. Comenzamos con datos, análisis de datos, estadísticos descriptivos, le damos que sí. Y me dice cuál es el rango de entrada, lo selecciono, le doy siguiente, rótulos en primera fila si tiene, resúmenes estadísticos, el rango de salida se encuentra aquí y le damos a aceptar. Y de forma inmediata ya nos presenta los estadísticos descriptivos nada más, acerca de la edad. Y entonces tenemos por media o promedio, ¿sí? Esto no es necesario, pero es una sugerencia. Yo recomendaría incluso que utilicen una hoja de Word, ¿sí? Y entonces aquí ya pueden hacer conclusiones. Empezamos con las conclusiones generales. ¿Cuáles son las conclusiones generales? En este caso, la edad se encuentra representada por un promedio de 22 años, siendo la mínima de encuestados de, ¿cuál es la edad mínima? 18 años, porque se pidió para esta encuesta que fueran mayores de edad todos, y la edad máxima ¿cuál es la edad máxima? 28 años. Miren, tuvimos una población muy joven. Punto. Aquí ya estamos interpretando. De lo anterior, la mediana de los casos se encuentra en los, ¿cuántos? 23 años. Lo cual significa que se encuentra la mediana separada de la media, porque la edad con mayor frecuencia o moda se localiza la moda se localiza en los 26 años. Punto. Hay muchas formas de escribir esto. Finalmente, la desviación, el número de años con los que se puede desviar el comportamiento de la edad de este grupo se encuentra con, ¿cuánto es? Desviación estándar
2.9 años con respecto a la media. Después analizaremos con más calmita qué son estas medidas, ya la mayoría las conoce. Miren, ya tenemos aquí una conclusión general. Estamos hablando de datos de control o sociodemográficos. ¿Sí? Por tanto, esto ya pertenece al apartado de las conclusiones, de los hallazgos. Aquí estamos explicando cómo se encuentra representada el grupo en términos estadísticos. Ahora, aquí tenemos información de tipo cuantitativa con una variable. ¿Sí? ¿Qué otra variable tenemos de tipo cuantitativa? Ninguna. Todas las demás son de tipo cualitativa, pero sí las podemos recodificar. Pero nos vamos a limitar en este ejercicio nada más hasta este punto. Después le entramos a ese detalle. Rápidamente también agregaré una gráfica. Quiero una gráfica aquí con una tabla. Quiero saber cuántas veces hay de frecuencia en cada edad. Y para ello me voy a insertar gráfico dinámico con tabla dinámica. Y el rango se encuentra específicamente en la variable o dato, edad, estado civil. Y voy a decir que no los quiero en una nueva hoja, sino en una hoja existente en estadísticos descriptivos. Y lo voy a pegar en D1. Voy a dar aceptar y le digo que estado civil me lo cuantifique. Ahora, mucho cuidado con esto. Si no le sale cuenta, puede que le salga suma. Si por algún motivo le salió suma, lo que tienen que hacer es darle clic aquí en configuración de valor y decir que solo quieren el recuento. Ahora, para ser más claros, esta es una tabla, ¿sí?, univariada, porque solo está presentando los datos de una sola variable, y vamos a quitarle el en blanco y ya tenemos una tabla y una gráfica. Ahora esta gráfica está incompleta. Esta gráfica hay que diseñarla de forma más clara, más precisa, de forma tal... perdón, aquí jalé... Olvídenlo, estoy haciendo mal esto. Me equivoqué por completo, una disculpa. Estábamos hablando... Sí, me equivoqué, agarré estado civil. Estábamos hablando de una gráfica de edad, una disculpa. ¿Sí? Estábamos gráfico dinámico con tabla dinámica de edad y lo quiero en una hoja de cálculo ya existente. Listo, ok, sí, me equivoqué. Ok, y le decimos que sea no suma, miren aquí agarró suma, sino recuento, es decir, que me cuente cuántas veces están las personas con 18 años, 19, 20, etcétera, hasta 28, y le quito aquí el blanco. El en blanco siempre aparece. Y ahora diseñamos correctamente nuestra encuesta. ¿Sí? Bueno, una gráfica. Una gráfica generalmente debe de tener pues nuestra presentación de las X y la Y, pero también sus categorías de cuantificación o de representación. Aquí yo voy a quitarle esto, le voy a quitar y ocultar esto porque no se necesita, y para que esté completa, porque estamos usando una gráfica de barras, tenemos que decir de qué se trata. Aquí vamos a hablar de ¿qué representa esto? Frecuencia de edades, ¿sí? Y ahora vamos a decir total de cuántas encuestas o cuántos encuestados fueron. Fueron 322 encuestas. Fecha de, no sé qué fecha fue, vamos a ponerle que fue 24 de diciembre, es hipotético. En su trabajo tendrían que poner la fecha con la que se obtuvo esa información. Vamos a ponerlo así. Y una recomendación incluso sería agregarle a esta gráfica en la parte de abajo la fuente. Si fue tomada de otra base de datos, etc. O definitivamente yo lo que hago es agarrar esta gráfica que ya contiene las características más generales
Y entonces, cuando la pego al Word, la pego como imagen directamente y pongo fuente, dos puntos, elaboración propia con base en encuesta, no sé, diseñada, bla, 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 de fecha tal, etcétera, ¿sí? Y entonces, aquí le voy a agregar referencias, voy a agregar un título, no es una ilustración, vamos a poner que es un nuevo rótulo que se llama gráfica. Gráfica 1, frecuencia de edades. A ver, se llama igual. Sí, frecuencia de edades, aceptar, punto, aceptar, listo. Quiero que observen esto puede ahorrarles mucho tiempo en su trabajo de tesis, les voy a enseñar por qué. La mayoría de las tesis se presentan en Times New Roman o los artículos de investigación. Número 12, ¿sí? Párrafo. Vamos a ponerle a 6 puntos, interlineado 1.5. Listo. Supongamos que ustedes están trabajando en la tesis, ¿sí? Y esta información con esta técnica de procedimiento que me ha ahorrado mucho tiempo, estoy pasando. Entonces ustedes quieren poner quieren poner rápidamente en qué número se encuentra esas gráficas, porque son ya los hallazgos. Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que quieren que esto se presente después del índice. Se presenta el índice y luego ponemos tabla de contenidos. Y aquí van las gráficas o los anexos. Y entonces le damos rápidamente insertar tabla de ilustraciones. Y listo. ¿Sí? Y ya quedó. Si tuvieran 25, 30, 100 gráficas en diferentes hojas, mientras le hayan puesto la referencia, como la puse aquí, de insertar título, lo va a considerar y lo va a presentar de forma automática. Y con eso ya se ahorraron mucho trabajo. Si agregan nuevas hojas, etcétera, simplemente le dan clic secundario, actualizar campos y se van a actualizar los números o incluso toda la tabla. Entonces, esto no es necesario, el ejercicio simplemente termina hasta la recodificación y la generación de los estadísticos descriptivos, la presentación de la tabla univariada y la gráfica de barras. Pero si ustedes, los invito a que utilicen esto para que puedan ir trabajando en su tesis e ir corrigiendo. Entonces, con esto hemos terminado el ejercicio número 2. Recuérdenlo guardar por apellido paterno, materno, nombre, poner el tipo de ejercicio que es, en este caso es el 2, y subir el archivo directamente al link de Dropbox que van a ver en el correo. Ahora, lo que sigue, esto lo voy a cerrar, no lo necesito, no guardar. Esto también lo necesito. Lo que sigue a continuación es pasar al ejercicio 3. ¿Cuál es el ejercicio 3? El apartado 8, relaciones sexuales. Van a realizar lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Validar las variables, ¿sí? Cada una de ellas, menos esta. Estas no las necesitan, la de cuál es el municipio, porque son muchas, pero todas las demás sí. Hacer el proceso de validación, ¿sí? Y revisar, en este caso, las categorías. Les voy a dar un tip, ¿sí? Este ejercicio es distinto, porque aquí se pusieron solamente los códigos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Voy a guardar voy a cerrarlo. Okay. Lo que van a hacer es buscar el apartado, ¿cuál? 8, relaciones sexuales. Creo que se encuentra aquí. No, se encuentra en módulo 1 hasta el final. A ver. Acá está. Apartado 8, relaciones sexuales. ¿Sí? Perdón, está fallando mi teclado inalámbrico. Ok, y entonces
quiero que observen que 8.1 presenta solamente dos códigos, 0 y 1. ¿Por qué? Porque solo es sí y no. Lo único que tienen que hacer es recodificarlos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay dos opciones. Pueden filtrar directamente y decir, búscame solamente los ceros. ¿Sí? Y en este caso recuerdo que los estudiantes solo pusieron 0, 1 y la recodificación quedó de la siguiente manera. Quedó como 0 y 1. Así lo pusieron. ¿Sí? Fue un error porque no respetaron el código que habían puesto en el INEGI. Pero pues yo recuerdo que realmente así fue. Y entonces el 0 es... No, ya me acordé. El 1, sí. El 1 era el 1 era sí y el 0 era no, como ausencia. Sí, ese fue el error. Pero el INEGI lo recodificó de 1 y 2. El estudiante solamente consideró el sí como algo positivo. Fue un error. Entonces los ceros son no. Lo vamos a poner de forma correcta. No. No. Y todos los unos representan sí. Sí con acento. Y corro la información. ¿Sale? Este es el tipo general de problema en el que nos enfrentamos los que trabajamos en esto porque luego tenemos que andar adivinando realmente cuál era el código correcto. Dice 8.2, ¿a qué edad tuviste? Son dos caracteres de longitud y por lo tanto va desde el 1 hasta 24. ¿Sí? No sé por qué lo pusieron hasta 24, entonces sabemos que son valores numéricos. ¿Todos son numéricos aquí? Vamos a revisar. Sí, efectivamente estos son numéricos, entonces no hay ningún problema. Eso está bien y eso está bien. La siguiente es ¿con quién tuviste relaciones sexuales? 8.3 no la capturamos, pasamos a 8.4. La experiencia de esta primera relación fue, miren, interesante, aquí ya están midiendo la opinión. ¿Sí? Esto está en el texto que les solicité que leyeran. Entonces, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 9. ¿Qué códigos tenemos aquí? 1, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. No, pues, no, yo recuerdo que el estudiante cometió el error. Controles de relaciones sexuales. Acá está. No, ese es otro. Conflictos. 8, acá está. Acá está, miren. ¿Sí? 8.4, la experiencia de esta primera relación fue 1, es buena, ¿sí? 1 buena, pero a las 5 que tenemos nosotros en nuestra base de datos era no especificado. Ahí se equivocaron, entonces este quedó como código 5 y los demás quedaron igual. Entonces vamos a recodificar, vamos a ponerle buena con signo de interrogación. Voy a decirle que me filtre todos los 1, no hubo ninguna. Miren qué raro. Las personas contestaron, la experiencia en tu primera relación sexual fue, nadie contestó que fuera buena, ni mala. Vamos a ver todos los códigos 2. Ok, no me dejó ni buena ni mala. ¿Sí? Vamos con el código 3. Código 3 fue mala. Aquí estamos midiendo percepción con un nivel de medición de tipo cualitativa, pero de carácter intervalar. Mala. Y estas las corremos. ¿Sí? 4. Vamos a buscar. ¿Qué diablos es el código 4? Se llama muy mala. Vamos a ver si estaba en el cuestionario. Muy mala.
Miren, quiero que noten aquí al INEGI se le olvidó poner el signo de interrogación. Nosotros se lo vamos a poner para que todas queden de forma homogénea. ¿Sí? Muy mala. Y las corro. Listo, ya quedó. Y nos quedan las 5. ¿Qué significa las 5? Definitivamente es un no especificado. Por eso les mandé en el texto de Word qué significa cuando contestan no sé o no especificado. Incluso eso significa algo para la investigación. ¿Sí? Y ya están validadas. Ya estoy aventando estas. Dice 8.6, vamos a buscar 8.6. Has tenido relaciones sexuales con tu pareja actual. Y tenemos 3 especificaciones con códigos 1, 2 y 9. Y aquí no están esos códigos, solo aparece 0 y 1. Del mismo modo, yo recuerdo que el sí era 1 y el no era 0. Fue un error, pero yo sí me acuerdo. Entonces, vamos a ponerle a todos los ceros no. Como ya los tengo filtrados, los corrijo y los valido. Ahora vamos con los 1, que representan los sí con signo, con acento, y los corro y los valido. Y ya quedó representada de forma nominal y del mismo tipo dicotómica la respuesta para este tipo de preguntas. Vamos con el 8.7. Si tienen relaciones sexuales, ¿quién decide cómo y cuándo tenerlas? ¿Cómo y cuándo tenerlas? Ok. Y tenemos respuestas, miren, tenemos respuestas muy variadas. ¿Sí? Aquí hay errores. Por algún motivo las personas escogieron varias opciones. Vamos a ver por qué. Dice, ¿cuál era la pregunta? Era la 8.7. Si tienen relaciones sexuales, ¿quién decide cómo y cuándo tenerlas? A los capacitados del INEGI se les pidió específicamente que pudieran que cuando recogieran la información se seleccionara solamente una de las preguntas. Sin embargo, a los estudiantes en el ejercicio no dejaron esa condición, por eso aquí tenemos diferente presentación de información. Para ello, es importante revisar definitivamente cómo está la matriz de datos. Insisto, definitivamente siempre es importante la matriz de datos. Bueno, entonces vamos a recodificar. Vamos a ver qué es lo que puso el INEGI. Vamos en este apartado. Le puso 4 categorías, 1, 2, 3 y 9. ¿Sí? Incluso a veces el no especificado o no sabe el INEGI lo pone como código 99. Bueno, entonces tenemos aquí los códigos 1, 2 y 3. Vamos a ver cuántos tenemos en nuestra encuesta. Los resultados de nuestra encuesta fueron arrojados como los 2. Vamos a buscar los que digan los 2. Nada más tenemos estas. ¿Sí? Y lo vamos a poner de forma como debe de ser. ¿Cuál es el debe ser? En minúsculas. Los 2. Así. Corremos. Y listo. Ahora, ¿cuál es la que sigue? Tengo los 2. Voy a poner OK para no perderme. Yo, vamos a ver los que digan yo. Nada más. Son poquitos. Y mayúscula, minúscula, yo. OK. Ya dejé el yo, OK. Y ahora vamos a buscar que diga mi novio, novia o pareja. Acá está. Novio, novia o pareja. Mi novio, novia o pareja. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Siempre tenemos que estar revisando. Muy bien. Y a continuación seleccionamos todas las demás. ¿Sí?
¿Por qué las hemos seleccionado? Porque tienen más de una categoría de respuesta y no nos sirven. Entonces las voy a seleccionar y suprimir. Y ya las borré. Mucho ojo, esto puede pasarles incluso ya en el desarrollo de su tesis. Y esto representan valores faltantes que al momento de correr los datos les van a arrojar un sesgo de la información. Bueno, yo ya me adelanté, ya validé estas variables o datos de investigación. Solamente faltaría validar estas, datos o variables sociodemográficas del control. Recuerden agregarle aquí las hojas en la misma naturaleza que lo hice con el ejercicio 2. ¿Cuáles hojas faltan? Estoy abriendo. Falta matriz de datos y estadísticos descriptivos. Entonces, matriz de datos sería la siguiente hoja. Quiero que hagan este ejercicio realmente. Recuerden que lo hacíamos de esta manera. Copiábamos esto y lo transponíamos. Lo transponemos, perdón. Transponer, muy bien. Y aquí le habíamos puesto, vamos a ver, en nuestro ejercicio 2. En materia de datos le pusimos tipo de dato, nivel y categoría. Tipo de dato, nivel y categoría. Y hagan el mismo procedimiento. Es muy sencillo. Esto de la matriz de datos realmente les va a resolver la vida ya en el proyecto de investigación como tal. Luego seguirían estadísticos descriptivos. Y pues simplemente en estadísticos descriptivos va a ir la generación de estadístico descriptivo de la variable o dato edad y su tabla univariada y su gráfica de barras, ¿sí? Recuerden el título, mencionar el total y la fecha del corte. Y entonces este lo guardamos como, guardar como, que lo voy a guardar como Marco Antonio Muñoz Madrid, pensado por apellido paterno, materno nombre, ejercicio 003, que esté en libro de Excel. Recuerden revisar el autor y guardar. Y entonces estos dos archivos ya los pueden subir directamente al Dropbox. Con esto terminamos los dos ejercicios que tenemos pendientes, ¿sí? Ejercicio 2 y ejercicio 3. El 1 fue el que ya me mandaron la semana pasada, pero recuerden que mi recomendación, no estoy dirigiendo la tesis, no estoy llevando la metodología, pero sí mi recomendación metodológica es que tengan una buena matriz de datos. Sin eso no van a poder hacer los siguientes procesos, ¿sí? Lean con atención estos tres textos. Recomiendo que lean con mucho mayor atención este y este también, pero en forma solamente las primeras hojas. Pero estos dos son los más importantes. Y con eso tendremos un buen avance para nuestra siguiente sesión. Yo estimo que estemos terminando en la primera o segunda semana de febrero. Por eso es que le tenemos que poner mucha rapidez y mucha atención a los ejercicios que vamos a realizar. Van a ser sencillos, vamos a hacer varios ejercicios, pero lo más importante es que ejerciten, practiquen. Hasta luego y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hasta luego.